Hola a todos nuevamente, es un gusto saludarlos, espero que se encuentren muy bien. Hoy en el curso de contabilidad vamos a trabajar un ejercicio relacionado al tema que desarrollamos en el video anterior, que era sobre la clasificación de las cuentas. Si no lo han visto, necesito que lo hagan para que puedan comprender de mejor forma lo que vamos a explicar hoy. Como ustedes pueden observar, se nos presenta una tabla con un listado de 10 cuentas, las cuales vamos a clasificar de forma correcta. Pero previo a esto vamos a hacer un pequeño repaso. Recordemos que las cuentas se clasifican en dos. Número 1, cuentas patrimoniales, y número 2, cuentas de resultados. Ahora bien, recordemos que las cuentas patrimoniales se dividen a su vez en cuentas de activo y cuentas de pasivo, y las cuentas de resultados se dividen en cuentas de pérdida y cuentas de ganancia. De todas estas, ustedes ya cuentan con un listado de cada clasificación, el cual necesito que lo tengan a la mano para poder auxiliarse en su momento. Asimismo, nos aparecen otros dos datos, que son debe y haber. Recordemos que estas son las partes en que se divide una T gráfica. Recordemos que la T gráfica es un rayado que sirve para registrar los aumentos y disminuciones de cada una de las cuentas. El debe, recordemos que siempre va a aparecer del lado izquierdo y el haber va a aparecer siempre del lado derecho. Dicho esto, ahora debemos saber que las cuentas de activo y pérdida inician a operar del lado del debe, y las cuentas de pasivo y ganancia inician a operar siempre del lado del haber. Ahora bien, con la retroalimentación que ya hicimos anteriormente, lo que debemos hacer en la siguiente tabla que se nos presenta en la pantalla es marcar únicamente las casillas que correspondan según la naturaleza de cada cuenta. La primera cuenta que nos aparece en esta tabla es cuentas por pagar. Recordemos que para poder clasificar de forma correcta esta cuenta debemos analizar lo siguiente. En la primera parte nos aparecen 4 datos. Número 1, activo. Número 2, pasivo. Número 3, pérdida. Y número 4, ganancia. Recordemos que el activo comprende todos los bienes, derechos y valores de una empresa o persona. El pasivo comprende las deudas y obligaciones que tiene una empresa o una persona. Las pérdidas son todos los gastos que tiene una empresa o una persona, y las ganancias son todos los ingresos que tiene una empresa o una persona. Muy bien. En este caso, dentro de la tabla únicamente podremos marcar una de las casillas de estas 4 que ya mencioné, lo cual ustedes con el material que se les ha proporcionado pueden ir verificando para comprender mejor. La pregunta es, ¿a qué cuentas pertenece cuentas por pagar? ¿Será que pertenece al activo, al pasivo, a las pérdidas o a las ganancias? Debemos recordar que cuentas por pagar se integra con las deudas que posee una empresa con acreedores y proveedores como resultado de la adquisición de bienes y servicios. Entonces, al momento de identificar que esta cuenta es una deuda, automáticamente sabemos que pertenece al pasivo. ¿Por qué al pasivo? Porque dijimos que el pasivo comprende todas las deudas y obligaciones que tiene una empresa o una persona. Ahora bien, si ustedes revisan su listado, efectivamente, cuentas por pagar pertenece al pasivo. Por lo tanto, marcaremos la casilla del pasivo. Ahora nos corresponde determinar de qué lado de la T gráfica inicia a operar esta cuenta, en el debe o en el haber. Para esto recordemos que dijimos que las cuentas de pasivo y ganancia inician a operar del lado del haber. Por lo tanto, vamos a marcar la casilla del haber. Recordemos que esto lo mencionamos en el principio, ya que las cuentas de activo y pérdida también mencionamos que inician en el debe, por lo tanto es que pasivo inicia en el haber. Por último, debemos marcar a qué clasificación pertenece cuentas por pagar. Ahora pensemos, cuentas por pagar es una cuenta de pasivo, por lo tanto es una cuenta patrimonial.
¿Por qué patrimonial? Porque las cuentas de activo y pasivo son cuentas patrimoniales y las cuentas de pérdida y ganancia son cuentas de resultados. Muy bien, ahora vamos a clasificar las demás cuentas, siempre pidiéndoles que verifiquen la información en su material de apoyo para que verifiquen la razón del por qué marcamos cada casilla. Muy bien, la siguiente cuenta es sueldos pagados. ¿Qué son los sueldos pagados? Recordemos que los sueldos pagados son los desembolsos por pago de sueldos al personal que labora en la empresa. Al momento en que mencionamos desembolsos, recordemos que los desembolsos forman parte de las pérdidas. Por lo tanto, sueldos pagados es una cuenta de pérdida, y lo cual vamos a marcar en esta casilla. Ahora bien, ¿de qué lado de la T gráfica inicia a operar? ¿En el debe o en el haber? Recordemos, activo, pérdida, inician en el debe, por lo tanto vamos a marcar la casilla del debe. Ahora bien, ¿a qué cuentas pertenecen sueldos pagados? ¿A cuentas patrimoniales o a cuentas de resultados? Recordemos que las cuentas de pérdida y ganancia son cuentas de resultados, por lo tanto marcamos cuentas de resultados. Ahora vamos a clasificar las demás cuentas. Nos corresponde publicidad pagada. Recordemos que la publicidad pagada son los desembolsos efectuados a empresas que prestan el servicio de publicidad. Al momento en que nosotros mencionamos que es un desembolso, recordemos que las cuentas que nos hablan de los desembolsos son las cuentas de pérdida. Por lo tanto, vamos a marcar la casilla de las cuentas de pérdida. Ahora bien, ¿de qué lado de la T gráfica inicia a operar publicidad pagada? Recordemos que tenemos el lado del debe y el haber. Y las cuentas de activo y pérdida inician a operar en el lado del debe. Por lo tanto, marcamos la casilla del debe. Ahora bien, ¿a qué cuentas pertenece publicidad pagada? ¿A cuentas patrimoniales o a cuentas de resultados? Recordemos nuevamente que las cuentas de activo y pasivo son cuentas patrimoniales y las cuentas de pérdida y ganancia son cuentas de resultados. Por lo tanto, publicidad pagada pertenece a las cuentas de resultados. Muy bien, vamos a la número 4, documentos por cobrar. ¿Qué son los documentos por cobrar? Los documentos por cobrar son todos aquellos documentos que otras personas han suscrito a favor de nuestra empresa. Por lo tanto, recordemos que si lo han suscrito a favor de nuestra empresa, se convierte en un derecho. Ahora bien, ¿cuáles son las cuentas que nos hablan de los derechos? ¿Será activo, pasivo, pérdida o ganancia? Las cuentas que nos hablan de los derechos son las cuentas de activo. Por lo tanto, documentos por cobrar es una cuenta de activo. ¿De qué lado de la T gráfica inicia a operar esta cuenta? ¿Del lado del debe o del lado del haber? Recordemos, activo y pérdida inician en el debe, por lo tanto, marcamos la casilla del debe. ¿A qué cuentas pertenece documentos por cobrar? ¿A cuentas patrimoniales o cuentas de resultado? Activo y pasivo pertenecen a patrimoniales, por lo tanto, documentos por cobrar pertenece a las cuentas patrimoniales. Número 5. Acreedores. Las cuentas de acreedores comprenden todas aquellas personas a quienes la empresa les debe por cualquier motivo que no es mercadería. Entonces es una deuda. ¿Qué cuentas son las que nos hablan de las deudas? Son las cuentas de pasivo. Por lo tanto, marcamos la cuenta de pasivo. ¿De qué lado inicia a operar en la T gráfica? En el haber. ¿A qué cuentas pertenece? Pertenece a las cuentas patrimoniales. Muy bien, todo esto ustedes lo pueden ir verificando con las hojas y su mapa conceptual que ya realizaron en la clase anterior. Muy bien, ahora vamos a clasificar la cuenta de mobiliario y equipo. Mobiliario y equipo, recordemos que son todos aquellos bienes que pertenecen a la empresa y asimismo el equipo que también posee la empresa. Si son bienes, recordemos que las cuentas que nos hablan de los bienes son las cuentas de activo. Por lo tanto, marcamos cuentas de activo. ¿De qué lado de la T gráfica inicia a operar? Va a iniciar a operar del lado del debe. ¿Por qué razón? Porque activo y pérdida inician en el debe y pasivo y ganancia en el haber. Por lo tanto, marcamos la casilla del debe. ¿A qué cuentas pertenece mobiliario y equipo? ¿A patrimoniales o de resultados? Recordemos que mobiliario y equipo, por ser una cuenta de activo, es una cuenta patrimonial.
Muy bien, ahora vamos a clasificar la cuenta compras. ¿Qué son las compras? Recordemos que las compras comprenden el valor de todas las mercaderías que adquirimos a precio de contado o crédito. Cuando nosotros realizamos una compra, estamos realizando un desembolso. Por lo tanto, las cuentas que nos hablan de desembolso son las cuentas de pérdida. Y por esa razón vamos a marcar la casilla de las cuentas de pérdida. ¿De qué lado de la tabla gráfica inician a operar? Inician a operar del lado del debe. Y asimismo es una cuenta de resultados. ¿Por qué es una cuenta de resultados? Porque las cuentas de pérdida y ganancia pertenecen a las cuentas de resultados. Por esa razón marcamos esta casilla. Ahora vamos con los alquileres cobrados. ¿Qué son los alquileres cobrados? Son todos aquellos ingresos que una empresa recibe por dar en alquiler cualquier tipo de bien. Nos referimos a un terreno o a una casa. Entonces, al momento de recibir el pago de ese alquiler, estamos obteniendo un ingreso. ¿Y qué cuentas son las que nos hablan de los ingresos? Son las cuentas de ganancia. Por lo tanto, marcamos esta casilla. ¿De qué lado de la T gráfica opera alquileres cobrados? Va a iniciar a operar en el lado del haber. ¿Por qué razón? Porque las cuentas de pasivo y ganancia inician en el haber. Por eso marcamos esta casilla. Ahora bien, ¿a qué cuentas pertenece alquileres cobrados? ¿A cuentas patrimoniales o cuentas de resultados? Recordemos que pérdida y ganancia pertenecen a resultados. Por lo tanto, marcamos esta casilla. Ahora vamos a clasificar la cuenta descuentos concedidos. ¿Qué son los descuentos concedidos? Como su nombre lo indica, son los descuentos que se hacen en la venta de mercaderías. Para que lo comprendan mejor, recordemos que al momento en que nosotros realizamos una venta y al mismo tiempo le estamos haciendo un descuento a nuestro cliente, estamos perdiendo parte del ingreso que deberíamos haber recibido por la venta de esa mercadería. Por lo tanto, se convierte en una pérdida para la empresa, por lo que vamos a marcar la columna de las pérdidas. Ahora bien, ¿de qué lado de la T gráfica inicia a operar descuentos concedidos? Inicia a operar en el lado del debe. ¿Por qué el lado del debe? Porque recordemos, activo y pérdida inician a operar en el debe y pasivo y ganancia en el haber. Muy bien, ahora ¿a qué clasificación de las cuentas pertenece? Recordemos que es una cuenta de pérdida y las cuentas de pérdida y ganancia son cuentas de resultado. Por lo tanto, marcamos la casilla de los resultados. Y por último vamos a clasificar la cuenta ventas. Cuenta ventas, recordemos que comprende el valor de todas las mercaderías vendidas durante un periodo. Recordemos que en una empresa, cuando nosotros realizamos la venta de distintos productos o mercaderías, estamos obteniendo un ingreso. Y las cuentas que nos hablan de los ingresos son las ganancias. Por lo tanto, pertenece a las cuentas de ganancias. Ahora, ¿en dónde inicia a operar? Recordemos, pasivo y ganancia inician en el haber. Por lo tanto, marcamos la casilla del haber. Y ventas, por ser una cuenta de ganancia, es una cuenta de resultados. Porque pérdida y ganancia son cuentas de resultados. Muy bien, es así como hemos terminado de clasificar las 10 cuentas que se nos presentan en esta tabla y ahora les corresponde a ustedes clasificar el listado de cuentas que aparece en la tabla que se les envió en la hoja de trabajo. Muy bien, espero que hayan comprendido la forma correcta de cómo clasificar las cuentas y nos vemos hasta la próxima.